En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. San Anselmo de Canterbury, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. Celebra la Iglesia en este día este gran santo de renombre por su profunda espiritualidad y sobre todo por su profundo conocimiento e intelectualidad, a la altura de un San Agustín o del mismo Santo Tomás de Aquino. En primer lugar, podemos considerar la época que le tuvo que tocar vivir a San Anselmo, y fue el siglo de hierro, esa época entre el siglo X y XI de la era cristiana, tan dificultosa para la Iglesia, donde en un primer lugar había esas luchas internas por el poder, sobre todo en el ejercicio del papado. En un solo siglo más de 40 papas se sucederán de forma rápida, vertiginosa, en esas luchas de poder de las familias romanas por ejercer el sumo pontificado en la Iglesia católica. Y al mismo tiempo, aparte de esa crisis interna en la Iglesia, también la crisis en el mundo por el interés de los monarcas de tener el poder de nombrar obispos, interviniendo en todas esas cuestiones de las investiduras, tanto episcopales como abaciales. Y en medio de ello, pues San Anselmo brilla como una lumbrera, como luz del mundo y como sal de la tierra, siendo por la integridad de su vida, por las costumbres santas, por su estudio y por su dedicación a la enseñanza, un ejemplo de santidad y también un ejemplo para nosotros de cómo hemos de vivir también en medio de nuestra época, de nuestra situación histórica, que si bien es distinta a la época de San Anselmo, también pues tiene toda esa problemática dentro de la Iglesia, en esa crisis profunda de fe y también en este mundo tan horrible que nos ha tocado vivir, donde Dios es odiado. Como San Anselmo, también nosotros hemos de escuchar las palabras de Cristo en el Evangelio. También a nosotros se nos dirigen ese mandato, esa afirmación categórica del Divino Salvador. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, que vuestra luz alumbre a los hombres mediante vuestras buenas obras. Y como dirá el mismo apóstol San Pedro, que nosotros los cristianos, aquellos que hemos recibido la fe, callemos la boca de los impíos y de los ignorantes a través de nuestras obras de justicia. San Anselmo fue educado en una familia cristiana, en un ejercicio de las virtudes de la devoción. Llegada la juventud, esa época de la vida, pues también tan revolucionaria, pues se alejó y tuvo un poco de vida mundana. Pero pronto, gracias a Dios nuestro Señor, que lo llamó nuevamente a su redil, San Anselmo volvió a vivir su fe cristiana en esa integridad, siendo religioso, ingresando en un monasterio de Borgoña a los 27 años. De ahí sucederá a su abad, siendo el mismo abad, y finalmente, elegido arzobispo de Canterbury, tendrá que luchar contra los intereses del rey de Inglaterra, que quería beneficiarse de los bienes de aquel arzobispado como de todos los de su territorio. En ese sentido, San Anselmo tendrá que cartearse con el Papa, viajará a Roma, será exiliado de su territorio, desterrado, pero tendrá siempre el favor de las almas sencillas del pueblo de Dios fiel. Y vemos también ahí cómo ya se estaba iniciando tantos siglos antes, pues aquello que tristemente se dará con Enrique VIII, esa separación de los cristianos bajo la herejía anglicana de la fe católica de la Iglesia de Roma.
San Anselmo es conocido por su profunda conocimiento en la filosofía, su reflexión mediante la lógica. Tiene dos obras muy importantes, el Proslogion y el Monologion, acerca del argumento sobre la existencia de Dios y aquellos atributos que mediante la razón se pueden conocer de la divinidad. Hemos de recordar cómo el Concilio Vaticano I afirma como dogma de fe que Dios puede ser conocido por el hombre a través del uso de la razón. La existencia de Dios y sus atributos pueden ser conocidos mediante el uso de la razón. ¿Cuál es el argumento que plantea San Anselmo de Canterbury? Su argumento que se llama ontológico, pues dice que si Dios puede ser pensado, si la perfección del ser puede ser pensado en nuestra inteligencia, en nuestra razón, debe existir. Ese es un pensamiento, lógicamente, pues que nos puede ayudar en el conocimiento de Dios y en rechazar, vamos a decir, el ateísmo de nuestro mundo moderno, que tengamos esa idea de Dios, que podamos realizar ese concepto acerca de la perfección del ser en nuestra propia inteligencia, nos manifiesta que ese ser perfecto, que se llama Dios, existe. Y asimismo, pues las perfecciones que ese ser ha de tener: suma sabiduría, suma ciencia, sumo conocimiento, existencia lógicamente eterna, conocimiento omnisciente de todas las cosas, etcétera, etcétera. Lo que el Concilio Vaticano II definirá ante pues esos ataques del ateísmo moderno. Dios puede ser conocido mediante el uso de la razón. Pero vivimos en un tiempo, lógicamente, que niega la razón, que desprecia la reflexión, que desprecia el pensamiento. Un mundo que se fundamenta sobre el sentimentalismo, y este sentimentalismo, lógicamente, no nos lleva a ningún buen puerto, sino que andamos, como veletas de campanario de un lado para otro. Hemos de usar la razón, y como decía un sacerdote, Dios nos ha dado la cabeza no para lucir el peinado ni ponernos un gorro, sino para pensar. Y es lo que también nosotros, la Iglesia, hoy actualmente, hemos de intentar incitar en los fieles, que den razón de su fe, que utilicen la inteligencia. Realmente aquellos que se guían por la razón de forma sincera, aquellos que buscan a Dios de forma sincera, lo hallan, porque lógicamente nuestra propia razón nos lleva al camino de la fe. La fe vendrá a elevar aquello a lo que la razón llega. La fe nos dará aquello que nosotros por nosotros mismos no podríamos conocer, pero el uso de la razón ha de ser también, en este sentido, un prolegómeno, un medio primero para llegar al conocimiento de Dios nuestro Señor. Otra de las obras importantísimas de San Anselmo, también por las que es conocido, es aquella que tiene una pregunta como título: ¿por qué Dios se ha encarnado? Haciendo pues esa reflexión acerca del misterio de la encarnación y dándole un papel importantísimo a la Virgen Santísima. Por el sí de aquella doncella de Nazaret, de la Virgen Madre de Dios, Dios viene al mundo para salvarnos, siendo ahí también presentada esa pregunta acerca de si no hubiese que habernos redimido, si el hombre no hubiese pecado, Dios hubiese encarnado. Y lógicamente pues queda esa respuesta que los teólogos pues difieren unos y otros, porque Santo Tomás de Aquino afirmará aquello de que el hecho es que hemos pecado y necesitábamos la redención, pero sin duda alguna quedaría esa ejemplaridad de Cristo nuestro Señor como perfecto Dios, perfecto hombre, que eleva nuestra naturaleza humana a la naturaleza divina. Pidamos la intercesión de San Anselmo para que también nosotros sepamos vivir nuestro tiempo tan revuelto, con tantos problemas dentro y fuera de la Iglesia, con santidad de vida, siendo sal y luz del mundo, como Cristo nos recuerda en el Evangelio. San Anselmo no hizo en definitiva nada extraordinario, cumplió con su misión de enseñar la verdad, de predicarla y sobre todo de vivirla en su propia vida. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.